y eso no lo justipreció el Tribunal de Juicio Oral. Tampoco adminiculó el dicho del acusado con los demás testigos. Incluso llama la atención que el tribunal en su fallo señaló las palabras que había dicho el acusado previo a cerrar el debate. Y no obstante ello, no solamente no las valoró, sino hizo manifestación expresa que el imputado no había hecho uso a su derecho de declarar, lo cual en nuestro concepto, tal y como se detalla en nuestro escrito de agravios, es incorrecto, puesto que sí declaró. Y en relación a ello, debemos de considerar la prueba específica con respecto al acusado, que trata en el sentido de que, como una prueba especial, se le señaló incluso por el Tribunal de Juicio Oral que podía contestar al cargo al momento inicial o dentro de cualquier etapa del juicio, o bien las manifestaciones que considera en relación a la prueba recabada, todo antes de cerrar el debate. Eso se lo señaló el Tribunal de Juicio Oral. Eso viene en la sentencia del Tribunal de Juicio Oral, pero aún con ello no toma en consideración la declaración vertida por el tribunal ante el Tribunal de Juicio Oral por parte del acusado. Manifestación que fue leída ya por esta sala colegiada, en donde podemos obtener que da contestación el acusado a la manifestación previa que le hizo la ofendida, esto es, la madre de Rubí. En contestación a ello, podemos afirmar válidamente, como destacamos en nuestro escrito de agravios, que el acusado se allana a las manifestaciones de la madre. Podemos decir que el acusado acepta, lógicamente podemos inferir que el acusado acepta haber privado de la vida a Rubí. Si hilamos ambas manifestaciones. También queremos destacar que el tribunal, en nuestro concepto, indebidamente señala que toda la prueba desahogada corresponde a una misma fuente, y en nuestro concepto no, hay prueba de fuente independiente, tal y como se va destacando en el escrito de agravios. No señala el tribunal tampoco que los restos encontrados tenían marcas de fuego, que fueron expuestos al fuego. Queremos destacar también que el tribunal desdeñó al final de cuentas que el acusado privó de la vida a la víctima, señalando que no se había acreditado la causa de muerte. Causa de muerte que no viene dentro de los elementos típicos del delito de homicidio, puesto que dentro del delito de homicidio señala que es privar de la vida a otro y nos remite a la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud nos dice cuándo se considera que hay una privación de la vida, y luego entonces el tribunal ni siquiera en el fallo señaló la Ley General de Salud, menos cómo se podía acreditar la privación de la vida. Por tanto, no considera colmado la privación de la vida, como se detalla a plenitud en el escrito de agravios. Nosotros señalamos, por el contrario, adicionando ya, y para no hacer un refrito ya de las consideraciones que virtió la sala, que por el contrario, como señaló el tribunal, quedó acreditado el delito de homicidio agravado, puesto que quedó demostrado también en juicio que se trata de una mujer por cuanto a la víctima y de que ésta era menor de edad al tiempo de su muerte.
que ello se obtiene de la prueba indiciaria, y para ello destacamos una jurisprudencia de observancia obligatoria por disposición de la Ley de Amparo, observancia obligatoria para los tribunales. En donde debemos de tomar cada órgano de prueba como un indicio y al final unirlo. Incluso si tenemos un hecho desconocido, por un silogismo podemos llegar a este, cosa que, como ya se dijo, el Tribunal de Juicio Oral no destacó, no utilizó incluso este tipo de valoración. Pensamos nosotros que el tribunal fue muy corto, aunque da valor al darle o al otorgarle valor o al justipreciar los dictámenes periciales de antropología forense y arqueología forense, únicos a nivel nacional, por cierto. No hay otro estado de la República que los tenga. Y prueba idóneo en el caso en particular para haber rescatado los restos óseos de la víctima, puesto que al ser ya encontrados casi a un año de distancia de su muerte y en terrenos por demás difíciles y sinuosos, el rescate de esos huesos fue gracias a este equipo interinstitucional, en donde nos destacó el arqueólogo forense. Estaban dentro de 1 tonelada de huesos de marrano. El equipo técnico tuvo que ir descartando dentro de 1 tonelada aproximadamente de huesos de marrano los que correspondían a restos humanos, con las técnicas, como se desahogó en juicio oral, correctas. Y bueno, en relación a esto, algo nada más que no señaló este tribunal es de que tanto el antropólogo forense como el arqueólogo forense señalaron que en su experiencia profesional en ningún caso habían encontrado en terrenos como lo es un basurero alejado de la ciudad, en esas circunstancias, una víctima con características de no violenta. Adicionamos también, y algo que bueno, valoró el tribunal, pero no hiló a los otros anteriores, el dictamen pericial en medicina legal de Alma Rosa Padilla, que también concuerda con que los restos óseos fueron expuestos al calor. En cuanto a estas 3 pruebas, antropología, arqueología y medicina legal, podemos obtener que hay una privación de la vida. ¿Por qué? Porque había ausencia total de todas las funciones del organismo humano. Con ese simple hecho, con el simple hecho de haber señalado o haber advertido el tribunal que encontraron únicamente restos óseos, debió haber tenido por acreditado la privación de la vida, cosa que no consideró tampoco el tribunal. Bueno, que esta corresponde a una causa externa, también se obtiene, como decimos en nuestros agravios, con las declaraciones del menor Ángel Valles, a quien le señaló el acusado haber privado de la vida a su esposa. Con lo señalado a Raúl Mora y a Luis Arriola, agentes de la Policía Ministerial, a quienes también les señaló haber privado de la vida a la víctima. Al propio padrastro, Rafael Gómez. Rafael Gómez, si adminculamos el dicho de este con el de los policías municipales, encontramos que tanta fue la sorpresa del padrastro del acusado, de que cuando supo que había privado de la vida
a su esposa, el acusado, a Rubí. No llamó por teléfono, fue hasta la comandancia de policía a denunciar el hecho. Así nos lo dicen los agentes. Si no fuera creíble para el padrastro esa versión, no hubiera ido ahí. Esto lo obtenemos del dicho de los municipales. Sí, porque si bien es cierto, el padrastro declaró de una manera muy corta ante el Tribunal de Juicio Oral, se debe vincular esta declaración con la de los policías municipales. Luego entonces, tan le creyó el padrastro al acusado de que había matado a su esposa, de que lo denunció. Y lo mismo con los dichos de Gabriela Taide y Juan Manuel Argüijo, policías municipales que declararon aquí, en donde el Tribunal de Juicio Oral señala que ellos lo que comprueban es de que no le había matado, pero contrario a ello, tal y como destacamos en nuestro escrito de agravios, no, lo que se prueba con la declaración de ellos, al final de cuentas, como medio de prueba directo, es de que ya para el día 30 de agosto del 2008, Rubí ya no estaba en su domicilio. Ello no lo rescata el Tribunal de Juicio Oral. Rubí no estaba ya en su domicilio ese día 30 de agosto, tampoco estaba con sus vecinas de enfrente, porque cuando declara la menor Ruth y su hermana, señalaron que el último día que fue con ellas fue el día 29, o bien el 28, y el último día que la ve Ruth es el día 29 amaneciendo. Consideraciones que no toma en consideración el tribunal. También, como ya se refirió, la declaración del imputado ante el Tribunal de Juicio Oral es un dato más. Lo dicho por la madre de Rubí, que nos va dando la cronología de la desaparición, encontrando los restos, las conductas del acusado, cómo es de que éste empieza a huir cuando le refiere a ella que va a denunciar ya el extravío de Rubí, y es cuando se va de la ciudad. Bueno, estas pruebas lo que nos llevan a concluir es de que esa privación de la vida fue por una causa externa. ¿Y cuál fue? Que el acusado la mató. Es cierto, hay discrepancias con respecto a cómo la mató, porque el menor Ángel Valles señala que le señaló el acusado que le disparó, mientras que a los diversos testigos le señala que la golpeó. En ambos casos hay coincidencia, a todos les dijo que la mató. Si bien es cierto haya cambiado la etiología de la muerte, fue uniforme al señalar que privó de la vida a su esposa. Estas contradicciones fueran trascendentes si se trataran de testigos presenciales, en donde por sus propios sentidos uno hubiera dicho, no, yo vi que la mató, no, yo vi que la golpeó, pero aquí no. Aquí estos testigos, en cuanto a ese hecho, conocieron de parte del autor del delito que la había matado. Y él es el que les va cambiando un poco la versión, pero al final de cuentas lo que debemos de ponderar es de que a todos les admite que privó de la vida a su mujer. Pero la priva de la vida y no solamente encontramos eso, sino que señala que efectivamente pide el vehículo a su padrastro para ir a tirarla. Dato que está corroborado también porque incluso el menor Ángel los ve en el vehículo una vez que habían privado de la vida. Bueno, señala también el acusado de que a su mujer, una vez que la había matado y que la había tirado, la quemó. Bueno, pues quedó demostrado con los dictámenes periciales de que efectivamente
había restos, o los restos óseos encontrados fueron expuestos al calor, y que fueron expuestos al calor y estaban en un basurero, es cierto, pero el fuego estaba dirigido únicamente a los restos óseos y no al conjunto del basurero, lo que nos da certeza acerca de que el acusado fue la persona que también quemó a la víctima. Que utilizó un vehículo, también se aportó al Tribunal de Juicio Oral la existencia del vehículo, puesto que incluso declaró ante el Tribunal de Juicio Oral el propietario del vehículo y confirmó que en esas fechas estaba en poder del padrastro del acusado. Luego entonces, todas estas pruebas valoradas en su conjunto nos dan certeza que en el particular se actualizó el delito de homicidio agravado. Más ampliamente señalaban nuestros agravios, obviamente. Aquí únicamente estamos haciendo una exposición sintética de los mismos. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad, más allá de toda duda razonable, empezaríamos porque el propio acusado, cuando fue entrevistado por el agente Mora, fue la persona que señaló el lugar preciso en donde había dejado los restos de Rubí, que sin esa manifestación y ubicación difícilmente se hubiera logrado con el paradero de los restos, puesto que, tal y como lo señala el agente, ya se habían realizado 3 rastreos por esas zonas, sin ningún resultado positivo. Y no es hasta que el acusado lo hace en que se logra recuperar los restos de la víctima. Y difícilmente lo hubieran logrado, puesto que, como dijo el antropólogo forense, estaban entre 1 tonelada de huesos de marrano. Esto nos da una idea muy clara de la autoría del acusado en estos hechos, puesto que cómo o de qué otra forma, con esa manifestación, alguien que no hubiera participado en estos hechos nos llevaría al lugar exacto de la muerte. En terrenos, como se dijo en nuestro escrito de agravios, no muy conocidos para el común de la ciudadanía juarense, puesto que están alejados de la mancha urbana, de acceso sinuoso. No cualquier persona hubiera dado hasta ese lugar. Bueno, no cualquier persona que no tuviera conocimiento de la geografía, como era el acusado que vivía próximo a ese lugar. Esa responsabilidad, más allá de toda duda razonable, viene a fortalecerse con el dicho de la madre de la víctima, que nos va rescatando las conductas del acusado y cómo es de que conforme el avance de las pesquisas es de que se va sustrayendo a la acción de la justicia hasta irse a otro estado. Y la lógica nos dice que quien no comete un delito no se va. Quien comete un delito trata de evadir a la autoridad. La lógica nos dice también que nadie pide perdón por lo que nunca ha hecho. Aquí ante el Tribunal de Juicio Oral, en esta sala, en ese lugar, el acusado le pidió perdón a la madre de la víctima por el daño que le había hecho. Daño que momentos antes le había dicho: mataste a mi hija. Si lo relaciona, se está llenando al hecho de que el acusado privó de la vida a la víctima. Esa responsabilidad de más allá de toda duda razonable la obtenemos también
de las declaraciones de Ángel Valles, a quien le señala el acusado que privó de la vida a Rubí. Lo mismo a los agentes de la policía Raúl Mora y Luis Arriola, a quienes también le señaló que privó de la vida a Rubí. El propio padrastro que lo denunció ante los policías y la declaración de los propios policías, a quien les admitió que había privado de la vida a su esposa. Es cierto, son testigos de oídas, pero nuestros tribunales federales han considerado que los testigos de oídas tienen valor en la medida que se soporten con otros datos, lo que en el particular ocurre. Luego entonces, en nuestro concepto y tal y como se va detallando en nuestro escrito de agravios, queda más allá de toda duda razonable demostrada la responsabilidad del acusado. Por último, quiero señalar que al término de esta audiencia se consideren fundados y operantes los motivos de casación de la sentencia, los cuales, al no ser de carácter procesal, únicamente conllevarían, en nuestro concepto, y sin desdeñar la facultad que tiene la sala al respecto, de emitir una sentencia de reemplazo, que estos conceptos de agravio son suficientes para anular esa sentencia, que en ese fallo se considere responsable de la comisión de delito de homicidio doloso al acusado, en términos de nuestro escrito, que al considerarlo responsable en términos de nuestra legislación procesal, en el artículo 332 del Código Adjetivo de la Materia, modificado el 30 de enero del 2010, se restablezca, artículo 372, se restablezca la prisión preventiva y se ordene su aprehensión, tal y como detalla esta regla procesal. Y por consecuencia se remita la jurisdicción al Tribunal de Juicio Oral para efectuar la audiencia de individualización de sanciones. Sería todo. Bien, en este momento se le concede el uso de la palabra a la ciudadana acusadora coadyuvante para saber si es su deseo añadir algo más al resumen que se ha hecho. Tiene usted el uso de la palabra. Así es. Magistrada Flor Mireya Aguilar Casas, magistrado presidente Alberto Vázquez Quintero y Roberto Siqueiros. Este caso, ahora en sus manos, representa un caso emblemático de los principales problemas que enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la no discriminación. Decenas de niñas y mujeres han desaparecido en nuestra entidad sin que nadie jamás vuelva a verlas. El contexto que se vive por los crímenes de mujeres y niñas o feminicidios que visibilizaron, el primero en Ciudad Juárez y después en el resto del país, colocaron a nuestro Estado en el Observatorio Internacional y emitiendo diversas recomendaciones. Una de ellas trata sobre la importancia de implementar un nuevo sistema de justicia con motivo de las fallas estructurales del sistema de administración y procuración de justicia. Lo que la acusadora coadyuvante enfatiza es que el acceso al debido proceso y la aplicación de las penas a los culpables de los delitos es una garantía fundamental de las víctimas y de las ofendidas de los delitos, y los órganos del Estado bajo ningún pretexto pueden excusar este deber, por lo que tocará a ese honorable tribunal, desde luego, conocer de este recurso, ordenando la anulación infundada de la sentencia infundada y no motivada que absolvió al feminicida, dictando una que la reemplace. A efecto de privilegiar la publicidad y la inmediación, principios rectores del sistema acusatorio, es indispensable hacer una breve reseña de los antecedentes de esta audiencia. Rubí tenía solo 16 años cuando fue asesinada. Siendo solo una niña de 14, inició una vida de violencia con el acusado, marcado por la celotipia,
la sustracción del ámbito maternal que la protegía, el alejamiento de la familia y el control y el dominio sobre la menor que terminaron en un feminicidio. Una historia inventada de infidelidad para justificar primero la ausencia de la menor y después el asesinato. Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue pareja sentimental de Rubí Marisol y la asesinó, y una vez que cometió el artero crimen, no dudó en deshacerse de la víctima, para la cual la incineró y la llevó hasta un cementerio de marranos, confiando el feminicida en que Ciudad Juárez es la cuna de la impunidad y en que cientos de niñas y mujeres desaparecen y sus cuerpos son tirados al desierto, cobijado con la impunidad de esta ciudad. Continuó viviendo tranquilamente por un tiempo. Sin embargo, Sergio Rafael no contaba con la entereza y el coraje de una madre que, luchando incansablemente por conocer la verdad sobre el destino de su hija, no dudó en dejar el trabajo, dedicándose de tiempo completo a esta tarea. Recorrió Ciudad Juárez día y noche, portando como única arma un puñado de volantes, con lo que recorría las colonias más alejadas en busca de su pequeña Rubí. Esta historia está en las probanzas que se vertieron en la audiencia de juicio oral y que los jueces y la jueza se negaron a ver. No fueron capaces de darse cuenta que estaban frente a uno más de los feminicidios que han dado fama internacional a esta ciudad. Las consideraciones de género, en este caso, les hubieran podido permitir ver que la lucha de esta madre tuvo una singular respuesta en personas como Ángel, el menor que inició la pista para encontrar los restos de Rubí y su victimario. Y tras una larga y desgastante lucha se logró dar con el paradero del asesino, quien había huido. Marisela, la madre de Rubí, no estaba dispuesta a tragarse la historia de la infidelidad, mucho menos de que su hija, por irse con otro, había abandonado a la pequeña Heidi, a quien adoraba. Y la madre sí utilizó la intuición y la lógica, y haciendo sus propias pesquisas, llegó hasta el asesino de su hija, a quien prácticamente entregó a las autoridades. El lugar en que el asesino incineró a la víctima y la tiró es difícil de accesar. A pesar de 3 rastreos realizados por personal especializado y otros que realizó la propia familia, estos fracasaron. De tal manera que, de no haber acudido el mismo asesino a indicar el lugar en donde había depositado el cadáver, jamás se hubiera encontrado. Ya antes, Sergio Rafael había confesado el crimen a sus amigos, a sus familiares, a los policías municipales y ministeriales. Pero el papel de coadyuvante que la madre hizo patente desde la búsqueda de su hija hasta la participación en esta sala, en una sala de juicio oral, en el cual ella logró una singular declaración del feminicida al pedirle perdón por el daño causado. Sin embargo, todo esto fue insuficiente para el tribunal oral, quienes dictaron una sentencia absolutoria que llenó de indignación a los presentes, provocando confusión y desconfianza en el nuevo sistema de justicia penal, poniendo de entredicho el fracaso del sistema a las víctimas de violencia de género. Ahora ustedes, señores magistrados, señora magistrada, tienen la responsabilidad, en un primerísimo lugar, de colmar las exigencias legítimas de la señora Maricela Escobedo a la justicia y a la verdad, y desde luego devolver la credibilidad a este sistema acusatorio que tanto se ha publicitado y presumido, con una sentencia apegada a derecho. La prevención y las políticas públicas no fueron capaces de prevenir el feminicidio de Rubí Marisol. Tampoco podrán devolverle la vida a su hija, como ella lo señala. No pudo darle una muerte digna al haber sido arrojada a un chiquero. Lo que menos se puede regatear a esta madre es el derecho a la justicia, dictando una sentencia conforme a derecho, que reemplace la absurda sentencia absolutoria que ha conmocionado no solamente a la familia de Rubí, sino al mundo entero. Y por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. El tribunal de primera instancia fue incapaz de percibir no solamente el delito de homicidio, sino también la autoría plena del enjuiciado, que aparecieron demostrados claramente y de manera muy evidente a sus ojos. Esta acusadora coadyuvante, voy a exponer argumentos que pasaron desapercibidos
para primera instancia y desde luego que aunados a los que el propio Tribunal de Casación perciban, permitirán a ustedes corregir esta resolución equivocada. En primer término, los hechos se deben mirar a través de la lógica, la máxima de experiencia y los conocimientos científicos alcanzados. Eso, desde luego, pues lo disponen los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código de Procedimientos Penales. Por lo que tanto es premisa necesaria analizar si las probanzas desahogadas ante los jueces orales permitieron deducir lógicamente, no solo para los jueces, sino para cualquier persona con un mínimo de sentido común, de que ocurrió un homicidio en perjuicio de Marisol y de que el actor fue Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Desde luego que esta cuestión tiene una respuesta evidentemente afirmativa. Veamos por qué. Ante los jueces de primera instancia declararon Maricel Escobedo Ortiz, la madre de Rubí; Eduardo Alejandro Fraire, hermano de Rubí; Mónica Lorena Arias, cuñada de la víctima; Ruth, Denise y Diana Berenice Lara Marmolejos, que fueron las amigas de Rubí; Ángel Gabriel Valles Maciel, amigo del acusado; Gabriela Taide Gameros y Juan Manuel Aguijo, policías municipales; Rafael Gómez Rojas, pareja de la madre del acusado; Lorenzo Esteban Treviño Ruiz, quien entregó a Gómez Rojas la camioneta que utilizó para trasladar el cadáver de Rubí Marisol; Luis Raúl Arreola Robledo y Raúl Mora, investigadores ministeriales. Como prueba científica les fueron expuestas a los jueces diversos dictámenes de las siguientes materias: en antropología forense, Liliana Dorantes Ortega; en arqueología forense, Alberto Peña Rodríguez; en medicina forense, Alma Rosa Padilla; y en genética, César Daniel Muñoz. Atento a estas probanzas, hubo material demostrativo suficiente y eficaz para demostrar plenamente tanto el delito de homicidio como de la autoría del enjuiciado. El tribunal, inciso A, el tribunal actuó considerando que no quedó demostrada la conducta típica que se le atribuía al enjuiciado y dice, cito textualmente, no quedó probada la conducta típica consistente en que el enjuiciado haya golpeado a la Rubí Marisol, porque únicamente se deduce de las declaraciones de los policías municipales. Argumento equivocado e inexacto, debido a que no es verdad que la conducta típica que se le haya atribuido al enjuiciado sea que haya golpeado a Rubí Marisol. La conducta típica que se le atribuye es haber privado de la vida a Marisol, lo que desde luego es contrario a que lo expuesto por el tribunal oral. Esto debido a que, uno, si bien es cierto que los policías municipales declararon que el enjuiciado golpeó a la víctima, la conducta típica, que es privar de la vida a Rubí Marisol, no se deduce únicamente de las manifestaciones de los elementos policíacos, y esto fue precisamente lo que escapó a la percepción de los jueces orales, en razón de que apreciar únicamente estas declaraciones es alejarse de los análisis de los hechos a la luz de la prueba de indicios o circunstancial. Desde luego que esta desacertada conclusión que arribó el tribunal de primera instancia tuvo su origen en que llevó a cabo una valoración desarticulada de los indicios y pruebas que fueron mostrados. Y bueno, esta forma de percibir, de realizar la valoración fue lo que originó el fallo y esta sentencia recurrida. Número 2. Por otro lado, la circunstancia de que Marisela Escobedo Ortiz refiera que el enjuiciado tiene fama de mentir y de alardear, resulta infantil que los juzgadores con esta sola frase desvirtúen todas las pruebas de cargo existentes en el juicio, como son la imputación que le hicieron los agentes policíacos, quienes en ejercicio de sus funciones, no lo olvidemos, entrevistaron al menos a 2 personas que establecieron o recibieron información de que el enjuiciado había matado a su esposa, pero de luego que estos hechos también fueron abonados por la declaración de Ángel Gabriel Valles, quien escuchó de viva voz del enjuiciado mencionarles que privó de la vida a la pasiva y la tiró en un lugar cerca de las Marraneros, lugar en que, de acuerdo a la información de las y los peritos, de los policías ministeriales, se encontró el cadáver de Rubí Marisol, lo que nos hace ver que no es un alarde, sino una información verídica.
que únicamente el tribunal oral tomó en cuenta la testiga Maricela Escobedo cuando ella dijo que tenía fama de alardear, además de que ella no es una perito autorizada para hacer conclusiones sobre la psique de los individuos y por lo tanto calificarlos de ese grado, de tal forma que esas opiniones de este particular no eran obligatorias para ser tomadas por los juzgadores. Número 3. Por otro lado, es infundado el criterio del tribunal que niega valor probatorio a la información proveniente de los testigos de los policías municipales, de Rafael Gómez, de los ministeriales y del menor Ángel Gabriel, que la información proveniente del enjuiciado no podía ser considerado, dijeron, debido a que ello lesionaría sus derechos a no autoincriminarse. Esto es infundado, debido a que con esta afirmación es aparta de los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código de Procedimientos, que contienen los principios de la libertad probatoria, amplitud probatoria, oportunidad y criterios de valoración. En ninguno de ellos se limita los medios de probanza. Cuarto, a más de lo anterior, es totalmente inexacto el criterio de que finalmente se lesiona el derecho a la autoincriminación porque lo que se valoraría sería lo que dijo el acusado. Es equivocado este argumento, porque no estaría valorando el dicho del inculpado, sino el cúmulo de indicios que consisten en todas las declaraciones que he señalado, el dicho de los testigos particulares o policiales, que fueron los que propiciaron el hallazgo del cadáver, precisamente donde el lugar en donde el enjuiciado refirió que lo tiró. Y esos testimonios se deshogaron aquí en el tribunal oral, privilegiando la inmediación, la contradicción, la publicidad y todos los principios del sistema adversarial. 5. El tribunal, a juicio de la acusadora coadyuvante, tutela, más allá de la propia legislación, el derecho del imputado al negar valor probatorio a las declaraciones con el argumento que de hacerlo transgrediría el derecho a no declarar del enjuiciado. Él establece que debido a que la información derivó de entrevista con él, aspecto totalmente inexacto, en razón que con independencia de que el acusado quiera o no quiera declarar, el desahogo de la prueba y la valoración de la misma es contundente. El artículo 330 del Código de Procedimiento establece ese principio de libertad probatoria en donde establece de cualquier medio de prueba. 6. En el considerando noveno, el tribunal oral aduce equivocadamente que no quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, el homicidio de Rubén Marisol. Parece que el tribunal resolvió otro caso. No fueron capaces de escuchar que ella desapareció el 29 de agosto del 2008. Así lo dice la declaración de Ruth Denise, quien fue la última vez que la vio junto a su pequeña Heidi, que las dejó dormidas en la cama, y que la madrugada del 30 tampoco fueron capaces de escuchar que Rafael Gómez y el mismo Jesús Rafael Barraza informaron a los policías municipales que había matado a Rubí Marisol. Lo mismo declaró Ángel. Y además Ángel precisó que su cuerpo lo había quemado y lo había tirado en un lugar ubicado cerca de unas marraneras, en donde efectivamente fueron encontrados esos restos del cadáver de la víctima. Y por si fuera poco, con la información de los peritos en arqueología, en antropología, en medicina legal y en genética, se demostró que esos restos efectivamente estaban quemados y correspondían a Rubí Marisol. Por lo tanto, la conclusión lógica que se obtiene al engarzar todos los indicios que he indicado es que Rubí Marisol era una jovencita de 16 años, con una vida por delante, con salud, con una hija a quien crear y que además amaba entrañablemente. Por consiguiente, es obvio que Rubí Marisol fue privada de la vida, que sus restos fueron quemados y tirados en el lugar donde fueron encontrados. De ahí es inexacto y es absurdo que el tribunal oral no haya considerado probado el homicidio más allá de duda razonable. 7. Ahora bien, en cuanto a las valoraciones consistentes en que a los policías municipales y ministeriales y el dicho de Ángel Gabriel
en el sentido de que les negó todo valor probatorio porque no percibieron los hechos cuando se privó de la vida a Rubí Marisol y no la percibieron por sus sentidos. Obviamente ni los policías ni ninguno de los profesionales estaba presente cuando se comete un feminicidio. Es absurdo porque debido a la información que era trascendente en este caso es precisamente que la información de los testigos en cuanto a los policías proviene de actuaciones de investigación que ellos mismos hicieron y que finalmente dieron como resultado el hallazgo del cadáver y pudieron establecer que ella fue privada de la vida, y este cúmulo de indicios que provienen de esta información policial y testimonial conducen a una sola conclusión, que fue el enjuiciado quien lo privó de la vida. Del material demostrativo que fue expuesto al tribunal del juicio oral aparece que había suficientes elementos para demostrar el homicidio calificado, tomando como base los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. No es ocioso precisar que el delito de homicidio contiene los elementos estructurales de la preexistencia de la vida, la pérdida de la vida, que esta pérdida obedezca a una conducta externa y el nexo causal entre la conducta y el resultado de la muerte. Elementos, desde luego, que durante la audiencia de juicio oral fueron suficientes y ampliamente probados, tomando en consideración estos principios de la lógica. Entonces, y desde luego, Rubí Marisol fue vista por última vez por su madre Marisela Escobedo el 22 de agosto. Estos hechos sucedieron después de que Marisela le llamó la atención a Sergio en razón de que había enviado, y bueno, él argumenta unas cuestiones de carácter personal por los cuales tiene que ausentarse, y cuando Marisela le pregunta sobre su hija, él le dice que andaba consiguiendo una feria. La María se molesta y entonces es cuando es la última vez que lo ve. Esto que ella manifestó, lo antes destacado, debió ser también valorado en conjunto con la información que se obtuvo de Ruth Denise y de Diana Berenice, en el sentido de que estuvo viviendo con ellas hasta el 29 de agosto del 2008, o sea, 3 días antes, y que por la mañana ella dejó dormida a Heidi Rubí y a Rubí Marisol, quienes se quedaron dormidas en la cama. No obstante, cuando ella regresa, la amiga ya no las encuentra. De esas anteriores premisas se desprende que a partir de ese momento, de ese día, desapareció Rubí, pero también desapareció su pequeña hija, Heidi, no solo del departamento, sino de todo el entorno familiar y del entorno social. Entonces, de estos indicios destacados anteriormente, también se debió vincular a la declaración de Ángel, quien en lo medular estableció que recibió información de que el enjuiciado había matado a su ruca y que la había echado en un tambo por el Camino Real, más allá de las Marraneras, que fue quemado y ahí la tiraron. Por otro lado, ya más importante ver que el juez Nezahualcóyotl Zúñiga, de manera sugestiva y bastante tendenciosa, preguntó supuestamente y realizó una pregunta aclaratoria y confundió a Ángel debido a que además le preguntó 5 hechos diferentes en una sola pregunta. Primero le preguntó la fecha. Segundo, si en ese momento llegó el acusado. Tercero, si en ese momento le platicó que había matado a su esposa. Cuarto, si estaba junto a la lumbre. Quinto, si la tiró frente a las marraneras. Y sexto, si lo había quemado. Todo lo anterior, el juez Nezahualcóyotl se lo preguntó al testigo menor en una sola pregunta supuestamente aclaratoria, lo que tuvo por efecto lo contrario al propósito de lo que significa una pregunta aclaratoria. Porque no olvidemos que el niño contestó simplemente sí. No obstante, queda la duda a cuál de las preguntas dijo sí. No obstante lo anterior, Ángel fue muy categórico y claro al señalar el cuerpo donde había sido llevado y en esas condiciones fue encontrado. Entonces fortalece la lógica y la deducción consistente en que fue precisamente el acusado quien la llevó a ese lugar y la quemó. Ahora bien, es insoslayable de considerar tanto los testimoniales de los policías municipales que hablan de que a las 3 de la mañana del 30 de agosto se entrevistaron tanto con Rafael Gómez como también por Sergio y en donde a ambos les manifestó que había matado a su esposa.
También fue demostrado el vehículo en que fue transportado con el dicho de Lorenzo Esteban Treviso. Y por otro lado, es muy importante que también no fue tomado en cuenta por el Tribunal Oral el hecho que quedó demostrado a partir de la declaración de la señora Marisela, cuando ella establece que la niña Heidi Rubí, la hija de Rubí, fue llevada por Sergio con la madre de este. Recordemos que habíamos establecido que ambas desaparecieron al mismo tiempo. Entonces fue llevada por Sergio con la madre de esta, Leticia Bocanegra, según lo afirma la propia Marisela, de donde ella la rescató. Cabe señalar que el tribunal tuvo por demostrado que Sergio Rafael Barraza informó al agente ministerial Raúl Mora el lugar preciso donde fueron encontrados los restos. Y ya lo dije, a pesar de que habían sido realizados rastreos anteriores sin éxito, fue posible encontrarlos a partir de la información que dio el propio juiciado. Del cúmulo de estos indicios destacados de las premisas numeradas se obtiene una conclusión lógica, que fue precisamente que quien sustrae a Rubí Marisol el día 29 es el enjuiciado, y que el día 30 la priva de la vida y la tira en un lugar en donde quema su cuerpo. Los indicios antes numerados, que fueron convincentes y confiables para tenerlos por cierto, de que Rubí Marisol fue privada de la vida por el enjuiciado, no solo porque fueron incorporados a este proceso en los términos que establece el artículo 19, 20, 316, 319, al 321, 323, 327, 330, 331, 332 y 336 del Código de Procedimientos Penales, sino porque también fueron desagados en audiencia de juicio oral, respetando los principios que rigen el sistema de justicia penal que están establecidos en el artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que este tribunal debió tenerlos por cierto, y además no hubo ninguna prueba que revelara mendicidad y que los órganos de prueba declarados tuvieran algún motivo para perjudicar indebidamente al acusado. Al contrario, recordemos que los agentes policiales tuvieron conocimiento con motivo de sus funciones y los testigos además dieron razón fundada de su dicho. En esta situación es muy importante establecer la valoración de la prueba, y aquí voy a hacer solamente establecer los rubros en donde los ve basado, porque bueno, ustedes son expertos, conocen perfectamente las tesis de la Suprema Corte, una bajo el rubro testimonial, análisis y valoración de la prueba del Seminario Judicial de la Federación, octava época del Tribunal Colegiado, 17º de circuito, en donde establece que para hacer un correcto análisis de la valoración de la prueba testimonial es importante ver la veracidad del testimonio, en que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, y la segunda, la investigación sobre la credibilidad objetiva del mismo. He expresado los principios de la lógica. En segundo lugar, en cuanto a los parámetros que establecen por el juzgador para aplicar las máximas de la experiencia, a lo que alude nuestro artículo 333 del Código de Procedimientos Penales, otra herramienta muy valiosa que nos proporciona el sistema acusatorio y nos permite valorar los hechos o las pruebas que se aportan en el caso, pues que están, como ustedes saben, están constituidos por la jurisprudencia mexicana. Aquí tenemos que el conjunto de circunstancias que le fueron expuestas al tribunal revelan una deducción lógica, natural y necesaria que la emana de las circunstancias e indicio que en su conjunto propiciaron de una forma coherente al tribunal y en forma concatenada y ordenada la situación que hoy nos ocupa. No obstante, el tribunal, vuelvo a decir, a lo que el error fundamental está en que analizó de manera desarticulada, mirando cada uno de los indicios de manera aislada, de manera individual. Obviamente que este ejercicio es totalmente ilógico y absurdo, porque es bien sabido que si se valora de esa forma, es decir, cada uno de los indicios en forma particular, pues a ningún lado conducen. Desde luego, este criterio no es personal, está sustentado en la tesis de la Suprema Corte de Justicia bajo el rubro homicidio, comprobación del delito,
Semanario Judicial de la Federación, primera sala, quinta época, en donde se establece, aquí es un caso muy similar al de Rubí, en donde se establece que aún cuando no hubiera sido descubierto el cadáver, cuando se dio fe de un esqueleto que fue extraído precisamente donde el lugar que fue señalado por el mismo procesado, en el lugar en que se encontró, y entonces tiene totalmente aplicabilidad. Hay otra tesis, el de tribunales colegiados en la octava época, bajo el registro 227004, bajo el rubro homicidio, la comprobación del cuerpo del delito es posible mediante prueba indiciaria. Y aquí habla que se puede utilizar cualquier medio de prueba, que establece que siempre y cuando, y establece ciertas características, la preexistencia de la persona como sujeto pasivo, lo cual quedó colmado, los costumbres y el carácter y la personalidad del sujeto pasivo también quedó colmada. Ustedes escucharon a los testigos que hablaron de quién era Rubí Marisol. Y dice, la ubicación del lugar en que se da por muerto, la posibilidad de que el cadáver haya sido destruido o ocultado. Pero sin embargo, nos dice esta tesis, cuando haya una lógica y armónica conjunción de diversos indicios, se quedará por plenamente acreditado el cuerpo del delito. Hay otro, el del segundo tribunal colegiado del 12º circuito, bajo el rubro homicidio, cuerpo del delito de comprobación en ausencia del cadáver. En cuanto a la prueba indiciaria, en la novena época, bajo el registro 171660 de los tribunales colegiados de circuito, se establece el valor de la prueba indiciaria. Prueba indiciaria o circunstancial en materia penal. Su eficacia no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce se obtiene objetivamente una verdad formal a través de una conclusión natural a la cual cada indicio considerado en forma aislada no podría considerar por sí solo. Hasta aquí el rubro de esta tesis. Y nos dice, en el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, por lo que la suma de todos los indicios es lo que constituye la prueba plena circunstancial, y la eficacia de esa prueba indiciario circunstancial como prueba indirecta lo da todos los elementos que ya hemos señalado. Hay otra más, la de la novena época, el registro 198452 de la primera sala, jurisprudencia, donde habla de la prueba indiciaria, cómo debe operar en materia penal. Número 3, ahora iré sobre el número 3, que es sobre la óptica del conocimiento científico. Desde luego que el delito de homicidio encontró sustento partiendo primero, número 1, la información de los propios agentes policíacos, es decir, los peritos que realizaron los rastreos, que localizaron en un lugar ubicado en la zona denominada Fronteriza Baja, en Camino Real, a espaldas de un panteón en las inmediaciones de un lugar utilizado para depositar huesos, grasa de cerdo y basura, utilizado como basurero clandestino, y en ese lugar fueron encontrados 39 óseos humanos. Número 2. Enseguida se practicaron dictámenes en materia de antropología por Liliana Dorantes, de arqueología por Alberto Peña, de medicina legal por Alma Rosa Padilla, de biología o genética por César Daniel Muñoz, y en esa actividad científica se obtuvieron los siguientes resultados. Inciso da, que la data de la pérdida de la vida de los restos óseos descubiertos es entre 6 meses a 1 año, cuando los restos fueron encontrados, recordemos, el 18 de junio y el 1 de julio del 2009. B, que estos restos mostraban evidencia de haber sido expuestos al fuego. Inciso C, que mostraron huellas de violencia debido a que el cráneo estaba fragmentado. Inciso D, que corresponden a Rubí Fraire Escobedo. Rubí Marisol. Reiteramos que es insoslayable considerar este conocimiento científico que fue alcanzado, y si lo relacionamos y lo engarzamos con el resto del material demostrativo que fue incorporada legalmente a la audiencia de juicio oral,
como ya hemos visto, destacado, pues este tribunal de alzada debe, desde luego, tomarlo en consideración para emitir su sentencia. En la primera sala hay una tesis que, aunque es aislada, es muy interesante, de la quinta época bajo el registro 295836, que habla de la prueba, el rubro prueba indiciaria, valor de la... Y dice, no siempre existe para el juzgador prueba directa en donde puede establecerse el reproche del acto injusto del imputado, como podría hacerlo la confesión. Pero eso sí no significa que no pueda establecerse mediante un juicio lógico al valorar los diversos indicios que se desprenden de las pruebas. Eso es lo que le faltó a los juzgadores orales, tener un poco de lógica. Por si fuera poco, y con todas estas circunstancias, ahora debemos hablar de las consideraciones de género. Estas consideraciones de género obligatorias para el Poder Judicial, de conformidad con el artículo 145K, fracción cuarta, que establece la necesidad de esta capacitación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en primer lugar, de una menor y, en segundo lugar, de una mujer, o bueno, de una mujer menor de edad. Suponiendo, sin conceder, que en esa audiencia de juicio oral hubiera deficiencias, suponiendo, sin conceder, que los agravios que esgrimió tanto el Ministerio Público como la acusadora coadyuvante tuvieran algunas deficiencias, esto de ninguna manera los conlleva a dictar una sentencia absolutoria. Es potestad de este honorable tribunal de alzada considerar una prioridad la aplicación de la suplencia de la queja por tratarse de una menor de edad. Sustentada en la tesis 1 en la página 236 del 2008, instancia primera sala, novela época, que establece menores de edad incapaces cuando en cualquier clase de juicio, particularmente en materia penal, pueda afectarse directa o indirectamente su esfera jurídica, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud. Y establece que la teleología de la suplencia de la queja en los criterios sustentados por la Suprema Corte se deben de tomar en cuenta los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. Y aquí establece, en particular en materia penal, cuando se afecte máximo si se tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva. Aplica perfectamente en el caso de Rubí. Cuando habla esta tesis de la Suprema Corte de la aplicabilidad de los instrumentos internacionales y como tratarse de una mujer, obviamente se está refiriendo a los instrumentos internacionales relativos a los derechos fundamentales de las mujeres, que en el sistema universal como en el Interamericano de Derechos Humanos se han adoptado las convenciones específicas para erradicar la discriminación contra las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, que fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, que fue ratificada por México el 12 de noviembre del 98, siendo estos dos instrumentos normativos los principales que complementan los derechos de las mujeres. Y desde luego sería importante establecer en este caso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, caso González y otras. Desde luego que sostenemos que tiene aplicación en el caso de concreto de Rubí Marisol Fraire por tres motivos. Primero, es la primera sentencia que emite la Corte interpretando la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como Belén do Pará. Y en ese sentido es una sentencia emblemática, no solo para el Estado mexicano, sino para nuestra entidad federativa, en tanto marca el primer referente para poder interpretar no solo la Convención de Belén do Pará, sino para lograr comprender cómo las leyes específicas sobre los derechos de las mujeres pueden aplicarse en un caso concreto. En segundo, porque esta sentencia es un referente no solo para interpretar los tres casos, sino para la investigación de los homicidios contra las mujeres que tienen características de género.
Tercero, porque la sentencia proporciona referencias metodológicas para interpretar las leyes nacionales e internacionales, tomando en cuenta el contexto y antecedente que existen en la violencia contra las mujeres y su aplicación en el caso concreto. Pues tenemos que en nuestra entidad existen estadísticas del propio Estado a través de las cuales se informa que en el informe denominado homicidios de mujeres reconocen que el 91.8% de los homicidios de mujeres tienen como móvil la violencia doméstica y de género. Finalmente, tenemos que ver que los asesinatos de niñas y de mujeres en Ciudad Juárez han sido emblemáticos a nivel internacional por la negligencia, la opacidad y la falta de resultados. La impunidad y la cantidad de feminicidios dieron, desde luego, como resultado una serie de informes, más de 400 recomendaciones por los diversos organismos nacionales e internacionales, que finalmente, yo podría como de mayor relevancia, el que estableció la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos por los expertos para magistrados y abogados, en donde hace alusión en la necesaria participación de los tribunales en relación a los feminicidios. En el caso de Rubí Marisol, ella enfrentó, para obtener una sentencia condenatoria por parte del tribunal oral, un cúmulo de pruebas a pesar de que fueron desahogadas, en razón de que los jueces y la jueza cuestionaron el relato de Marisela. Marisela ofreció el material de primera para ser considerada, así como las amigas de Rubí, de que estábamos frente a un asunto de violencia familiar que terminó en un feminicidio. Por cuestiones de género, las mujeres, cuando están en situaciones de violencia, acuden a otras mujeres. Eso fue lo que hizo Rubí en el caso de su madre, eso fue lo que hizo Rubí en el caso de sus amigas, para establecer vínculos o redes de apoyo. No obstante, el tribunal le pasó de noche. Para los jueces y las juezas, el detallado relato de la madre, para ella solo pudo probar que era su hija, que Rubí tenía una hija, que Sergio era pareja de Rubí y que le gustaba alardear. Eso es todo lo que tuvo el tribunal como aceptado, como valorado del dicho o de la declaración de la madre. Por lo que los estándares que exigió el tribunal en un caso de feminicidio, en donde se valoraron las pruebas, y ahí dicen, porque no le constaron a los hechos directamente el homicidio, porque no estuvieron presentes, sin considerar que precisamente en los delitos de género es donde tiene mayor relevancia la prueba circunstancial o indiciaria y la aplicabilidad de la misma, porque estos delitos son cometidos de manera oculta, en la secrecía, sin testigos. Los criterios sobre el concepto de evidencia o prueba técnica y científica también estuvieron vinculados a prejuicios, a opiniones personales y a sesgos culturales de los jueces, porque el tribunal oral valoró, desde luego carente de toda perspectiva de género, pero no hizo entonces una valoración integral de todas las circunstancias que ocurrieron en la vida de Rubí. Ustedes escucharon, se habló de violencia, se habló de golpes, la madre habló de sustracción, de la menor, de celotipia. Ahí estaba también el perfil del agresor. Y bueno, estos hechos debieron ser valorados porque fueron vertidas por las personas que más cercanas estaban a Rubí y que tenían mayor información. Sin embargo, desestimaron esta información, y el dicho de la madre de Rubí fue cuestionado, minimizado, desestimado. Y fíjense, solamente, ahí sí le creyeron, solamente le tomaron en cuenta para exonerar al enjuiciado. Por una sola frase que dijo la madre, que Sergio alardeaba. Aquí sí le dieron todo el valor probatorio, casi como si fuera una experta. Esta consideración es relevante porque la falta de esta formación, desde luego, que perjudicó a la víctima y a las ofendidas, otorgando una sentencia absolutoria que desde luego que propicia impunidad. Recordemos que uno de los cambios del sistema acusatorio tiene que ver con la presunción de inocencia, es cierto, pero también el valor preponderante de la prueba técnica y científica, que en este caso fue totalmente colmado.
Más allá de si se trata de un sistema penal inquisitivo acusatorio, la prueba de la violencia contra las mujeres, especialmente aquella que ocurre en la esfera privada o la violencia feminicida, se encuentra con una serie de obstáculos. En efecto, una característica común de estos delitos es que generalmente ocurren en el ámbito privado, que históricamente ha excluido de lo penal, tal como lo señala la tratadista Patsili Toledo, que por cierto fue consultora para las reformas penales en el estado de Chihuahua. Ella establece que los delitos que sancionan la justicia penal han sido construidos sobre pilares o paradigmas en los cuales se supone que la víctima y el delincuente no tienen ninguna relación y por lo tanto que la sanción del delincuente no afecta en modo alguno a la víctima, que el delito normalmente ocurriría en un espacio público, espacio donde podrá haber testigos de lo ocurrido. Ninguna de estas situaciones se da normalmente en los casos de violencia contra las mujeres. El sistema penal no asume que el delincuente puede ser el marido y que la víctima tenga dependencia afectiva respecto de él. En definitiva, la violencia contra las mujeres muestra un tipo de criminalidad que cuestiona y contraviene las pruebas que fueron valoradas. Esta situación manifiesta del juicio oral, por una parte, que no se valoraron con perspectiva de género y especialmente el artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que categóricamente dice: el proceso penal tiene por objeto proteger al inocente y que el culpable no quede impune. Por lo anteriormente expuesto, a usted, señora magistrada Flor Mireya Aguilar, magistrado Alberto Vázquez Quintero y Roberto Siqueiros, solicito primero que se consideren fundados y operantes los motivos de casación, que desde luego previamente había presentado por escrito, que además muy sucintamente, muy resumidamente ustedes expresaron. El segundo, que se invalide la sentencia recurrida y que este honorable tribunal emita una sentencia de reemplazo que, al considerar demostrado el homicidio cometido en perjuicio de Rubí Marisol Fraile y la culpabilidad de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en su comisión como autor material. Y finalmente, el número 3, que se cite audiencia para la indemnización en donde, previa sustanciación de la misma, se apliquen al enjuiciado las penas que les corresponde. Es todo, su señor. Bien, el tribunal dispone un receso de 15 minutos, para lo cual les pedimos no abandonen la sala para evitar que estén saliendo y entrando. ¿Sí? Suspendemos grabación. Iniciamos grabación. Bien, una vez transcurrido este receso, se continúa ahora en el uso de la palabra al señor defensor. Señor magistrado, una solicitud previo a ello. Se encuentra presente en la sala la ofendida directa. Si le pudiera conceder, no sé en qué término, el uso de la palabra. Sí, lo tenemos contemplado tal cual lo dispone la ley, el uso de la palabra, pero después de la intervención del señor defensor, ¿sí? Le agradezco. Sí. Adelante, señor defensor. Respetables magistrados, en principio, los agravios planteados por la licenciada Luz Estela Castro Rodríguez no deben ser tomados en cuenta en virtud a que la citada profesionista no se constituyó como coadyuvante acusadora en términos de respeto por los artículos 121, fracción tercera, 122 y 301 del Código Procesal Penal. Y por cuanto a las manifestaciones que hizo el OMP al final de su exposición, es de puntualizarse que en su escrito de declaración de agravios precisó que estos fueron cometidos por el Tribunal de Juicio Oral al momento de emitir
la resolución y no durante el desahogo de pruebas. Y por lo que respecta a los motivos en los que el Ministerio Público fundó su recurso de casación, el contenido de la primera fracción del artículo 424 del Código Procesal Penal resulta inaplicable, ya que no es factible que en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida se violara algún derecho fundamental o la garantía de legalidad de la parte ofendida. Y respecto a que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación, tampoco precisó el Ministerio Público en qué parte de la resolución recurrida el Tribunal de Justicia incurrió en tal omisión. Y menos aún hizo razonamiento alguno para demostrar que al apreciar la prueba, el Tribunal de Justicia Oral hubiera contradicho las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, o que hubiera falseado el contenido de los medios de prueba. Paso ahora a contestar los agravios del Ministerio Público. No le asiste razón al Ministerio Público al solicitar la anulación y reemplazo de la sentencia dictada el día 3 de mayo del 2010, que absolvió a mi defendido Sergio Rafael Loaiza Bocanegra del delito de homicidio agravado que se dijo cometido en perjuicio de la menor, que en vida llevara el nombre de Rubí Marisol Frey Escobedo, ya que es de destacarse que el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, admitió que es cierto e incontrovertido que a pesar de realizar estudios científicos por peritos idóneos, no pudo probar científicamente la causa de la muerte de la víctima. Y no obstante que no demostró la causa de la muerte de la menor víctima, el Ministerio Público tuvo por acreditada la existencia del delito de homicidio, argumentando que el tipo penal de homicidio pune en su artículo 183 a quien prive de la vida a otra persona y que en términos de la Ley General de Salud, pérdida de vida se entiende como quien priva de la vida a otro. Por lo que, en ese tenor, lo que debe demostrarse es la pérdida de la vida y que la misma desea atribuirle a personas diversas de la víctima. Culmina su razonamiento reiterando que existió privación de la vida en términos de la ley citada y que fue un hecho que el Tribunal de Juicio Oral tuvo por incontrovertido. Lo cierto es que el Tribunal de Juicio Oral lo que estuvo por acreditado fue la pérdida de la vida de Rubí Marisol Frey Escobedo, no que hubiera sido privada de la vida. Rayando en el absurdo que el Ministerio Público atribuye responsabilidad penal a mi defendido en la comisión de un delito inexistente. Señala también el Ministerio Público que el Tribunal de Juicio Oral indebidamente interpretó el artículo 124 del Código Penal, porque la regla que contiene no se relaciona con el hecho en estudio, misma que no embona, dijo, al haber sucedido la muerte de forma inmediata a la conducta realizada por el imputado. Aseveración del recurrente que además de no tener soporte en prueba alguna, viola las reglas de la lógica
ya que es insuficiente que un hecho preceda en el tiempo a otro para establecer que el primero es la causa del segundo, sino que debe establecerse la relación de que una vez colocada la causa, necesariamente se va a producir el efecto. Estimar que todo lo que precede en tiempo a un fenómeno es su causa, da lugar a un pensamiento que en lógica se denomina supersticioso, que llega a pensar que si hoy danzo y mañana llueve, la danza es la causa de la lluvia. O bien, que cuando el tecolote canta y no muere, el canto del tecolote es la causa de la muerte. Es falso también que al encontrarnos frente a la hipótesis del artículo 343 de la Ley General de Salud, el Tribunal de Juicio Oral violara la garantía individual consistente en el debido proceso y la obligación de imponer penas contempladas en los artículos 16 y 21 constitucional. Toda vez que dichos artículos que se refieren a individuales no contemplan penas ninguna. Es inexacto que al relacionar el diagnóstico de la antropóloga y arqueólogo forenses y el de una médico legista con las fechas del hallazgo de los restos del 18 de junio y 1 de julio, nos ubique que la muerte fue coetánea al 29 de agosto de 2008, último día en que se dio con vida a Rubí Marisol, ya que para los primeros fue un aproximado de 6 meses y según el legista, el cronotanato diagnóstico oscila entre 6 meses a 1 año. Y no es verdad que al no conectar tales fechas, llevar al tribunal a una conclusión incorrecta, de que no quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, que el acusado entre el 28 y el 30 de agosto hubiera golpeado a Rubí, dado que el tribunal fue muy claro que los golpes, no corroborados, por cierto, por ninguna otra prueba, se reducen a lo que el acusado le comunicó a 2 policías municipales, a 2 ministeriales y a los civiles Rafael Gómez Rojas y el menor Ángel Gabriel Valle Maciel. Es de destacarse que el menor Gabriel Valle Maciel afirmó que oyó decir al acusado en los últimos días de agosto de 2008 sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con una pistola. Por tanto, si la única prueba en ese sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, ello permite asegurar que al menos una de estas versiones del testigo mintió. Y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las 2 versiones, como así lo sostuvo el Tribunal de Juicio Oral. Además, es de observarse que este testigo, este menor, se contradijo en su atestado, ya que primero dijo que al estar en una alumbrada llegó el hoy acusado a pedirle apoyo a su hermano David para ir a tirar el cadáver de Rubí. Y después dijo que no, que cuando llegó ya había ido a tirar el cadáver.
La circunstancia de que a las primeras horas del día 30 de agosto del 2008, Rubí Marisol no se encontraba en su domicilio, de lo cual se percataron los agentes policías municipales, ello no necesariamente hila con el dicho del imputado, por cuanto aquella la había matado. Toda vez que su pareja bien pudo haber estado en alguna otra vivienda, como solía hacerlo, pues según su vecina Ruth Denise Lara Marmolejo, se estuvo quedando con ella durante 3 días, precisando que el último día fue el 29 de agosto, y a decir de la testigo Mónica Lorena Arias Hernández, Rubí convivía con ella, con sus cuñadas, con su mamá, con las vecinas Denise y Diana. Según el Ministerio Público, el que los agentes policiales sean fuente indirecta de que el acusado privó de la vida a Rubí Marisol no es motivo para restarle el valor valor crediticio, ya que los testigos de oídas debe otorgárseles valor en la medida en que se confirme sus dichos con otros datos, como en particular. Dice, toda vez que el activo le pidió a su padrastro, Rafael Gómez Rojas, su vehículo Ford Bern. Dato este último que no fue confirmado por el citado Gómez Rojas, ya que nunca mencionó haberle prestado su vehículo. Así también, la entrevista que el agente policial Raúl Moreno le hizo a mi defendido carece de eficacia probatoria en virtud a que el entrevistado no estuvo asistido de un defensor, como así lo ordena la fracción segunda del apartado B del artículo 20 de nuestra ley fundamental. Y la fracción cuarta del artículo 124 y el tercer párrafo de 133 del ordenamiento ejecutivo penal. Sin que sea óbice el argumentado por el Ministerio Público respecto a que mi defendido en esta entrevista no tenía calidad de imputado, pues de no haber sido así, el agente Mora Moreno no le hubiera hecho saber sus derechos. Por tanto, carece de razón el agente del Ministerio Público al aseverar que debió otorgársele pleno valor crediticio a Mora Moreno en su entrevista que le hizo mi defendido, porque aún, dice, no tenía la calidad de imputado. Y porque además el artículo 137 del Código Procesal Penal lo facultaba para documentar toda la información que virtiera. Entrevista que se reitera no reviste ningún valor probatorio, ya que le fue hecha a mi defendido sin estar asistido por ningún defensor, estando en calidad de detenido. Y el citado precepto establece que la policía no deberá recibir declaración al imputado cuando se encuentre detenido. Y en este caso, y en caso de que éste desee declarar,
deberá comunicar este hecho al Ministerio Público para que la declaración le sea recibida con las formalidades previstas por la ley. Y si bien es cierto que podrá documentar toda la información que el imputado le proporcione, ello no lo faculta para documentar toda una declaración, aunque, como lo precisó el Tribunal de Juicio Oral, es irrelevante que el Ministerio Público afirme que se trata de una declaración, que no se trata de una declaración, sino de una entrevista. Pues en cualquiera de ambos casos, se trata de lo que el imputado dijo. Es de dubitarse que si mi defendido señaló el sitio exacto en el que depositó el cadáver de Rubí, no se explica el por qué tuvieran que rastrearse hectáreas de terreno para localizar los restos de la víctima. Y aún hacer un quinto rastreo el 1 de julio en un área aún mayor. Lo manifestado por mi defendido después de los alegatos de clausura no constituye situación alguna de haber privado de la vida a su concubina, siendo una falacia que las reglas de la lógica nos digan invariablemente que nadie pide perdón por algo que no ha hecho. Y el recurrente omitió considerar que mi defendido, si bien es cierto que pidió perdón a Marisela, también dijo que lo hacía de antemano, lo que indica que pidió perdón precisamente por algo que aún no ha hecho. El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado dice, al definir de antemano como previamente, con anterioridad, o sea, mi defendido pidió perdón con antelación. No después de haber hecho algo, sino antes de hacerlo. A decir del Ministerio Público, es indudable que ya sea a golpes o con arma de fuego, el resultado de cualquiera de estas dos acciones desemboca en la privación de vida por una causa externa de la víctima. Sin embargo, la Fiscalía no acreditó ninguna de estas dos acciones. Según el Ministerio Público, Sergio, con sus manos golpeó a su concubina hasta matarla. Y es por ello que su cráneo se fracturó al momento en que se quemó. Y tomando en cuenta el lugar donde se encontraron los restos,